Sí, efectivamente nos ha tomado 4 horas la lectura de este informe, que ha sido elaborado como corresponde por ley y reglamento por el equipo técnico de la comisión. Ha sido socializado tanto por los correos electrónicos como con la lectura tanto a los miembros de la comisión como a los asambleístas aquí presentes y a los medios de comunicación. Quiero nada más hacer una breve acotación sobre lo que hemos tenido conocimiento de este informe. El primero es tener una evidente conciencia pública de que el presunto contrato que constaba o que consta en la demanda política sobre un contrato, una renovación de un contrato o una suscripción de un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers en julio de 2022 ha quedado evidenciado que no existe. Eso, por decirlo menos, es un engaño a la Corte Constitucional y al Parlamento ecuatoriano en un juicio político al primer mandatario. También aseverar que este juicio político se ha sustentado como punto de partida en un antecedente contractual que viene de larga data entre Flopec y Amazonas Tankers desde el año 2010 y que este contrato en particular que se ha discutido a lo largo de este juicio político fue suscrito en el 2018, renovado en 2020 y que tiene un informe de Contraloría General del Estado por el periodo evaluado de enero de 2020 a diciembre de 2020, con recomendaciones que han sido cumplidas por la propia empresa auditada Flopec a cabalidad. Y con este informe finalmente se ha logrado evidenciar que no ha existido una apropiación de fondos o recursos públicos o recursos del Estado, que es el verbo rector o el nexo causal en un presunto peculado, y al no haber existido eso ni de parte de funcionarios de Flopec, mucho menos del presidente de la República, tampoco existía ese entonces responsabilidad política. Por eso, y al no existir una indagación tampoco previa abierta, no existe responsabilidad política de parte del señor presidente de la República. Por esto, este informe, digamos, no recomienda avanzar con el juicio político al primer mandatario. Por eso, señor presidente, he presentado una moción de aprobar o de someter a votación y aprobar este informe que ha sido trabajado y redactado por el equipo técnico de la comisión. Encontrándome todavía facultada para poder observar dentro del proceso de elaboración del informe borrador que esta comisión más adelante tendrá la oportunidad de analizar y de votar, voy a iniciar leyendo el párrafo 19 de la Corte Constitucional del dictamen 123 de J23. Como expresión del principio de responsabilidad y control político, el juicio político tiene por objeto sancionar políticamente a altos funcionarios públicos que en el ejercicio de sus deberes incurran en infracciones constitucionales. La resolución de este tipo de juicios supone el convencimiento político del cometimiento de infracciones que afectan a valores y deberes constitucionales de gran importancia. El juicio político no tiene como objetivo la determinación de responsabilidad penal, administrativa o civil. Y quiero referirme a esto porque de todo lo que se ha leído entre esta mañana y tarde, se ha hecho relación a la responsabilidad penal que pueda tener o no el presidente de la República con el delito de peculado. Recordarle a los legisladores que esa facultad de determinar delitos es de la función judicial, que a nosotros nos corresponde lo que este párrafo ha determinado, la responsabilidad política. Y esa sí se ha aprobado durante esta sustanciación de juicio político y durante la actuación de la prueba. ¿Y por qué lo decimos? Porque la legisladora Veloz, ante el Ecuador entero, ha aprobado que el presidente Lasso conocía de la corrupción en Flopec, conocía de este contrato lesivo para el Estado y sin embargo permitió una prórroga hasta el 2024. ¿Y cómo lo probó la legisladora Veloz en su alegato y que misteriosamente en el informe no se recoge esta valoración de la prueba porque es algo que nos correspondía a los legisladores y no a los técnicos de la comisión? Fácil, con los documentos que son parte probatoria de este juicio político. El examen de Contraloría que determinaba 6 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano. El informe de las gerencias comercial, financiera, jurídica de Flopec del año 2022, febrero, que ya señalaban a este contrato de Amazonas Tankers como lesivo y sin embargo continuó con la prórroga. Con el informe del almirante Estupiñán, enviado al presidente de la República, en el que le da a conocer sobre las irregularidades y el perjuicio económico que representaba este contrato. La carta del almirante Estupiñán, vicealmirante Estupiñán, que le dirige al presidente solicitándole audiencia para poner en claro estas denuncias presentadas. Los audios de la posta, la denuncia penal que pone la anterior gerente, la señora Pilar Ferri, donde cuando menos cita 5 irregularidades que están dando paso a los actos de corrupción en Flopec. La entrevista del presidente Lasso, donde le dice a Carlos Vera que la corrupción está en el transporte en Flopec. Lo conocía el presidente Lasso. Y la firma del Temis,
que se dio en octubre del 2022, con el que se compromete al país con un contrato totalmente perjudicial al Estado. El presidente Lasso conocía de estos actos de corrupción. Todas estas evidencias demuestran la responsabilidad política del presidente. La responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso, quien sabiendo de este perjuicio al Estado, nunca hizo nada para evitarlo y por el contrario, como así lo ha sostenido la interpelante y lo ha podido probar, autorizó o permitió la prórroga que nos compromete hasta el 2024. Este esquema de corrupción detallado por los interpelantes en el proceso de sustanciación y en la actuación de la prueba no hubiera sido posible si el presidente Lasso no firmaba dos decretos. El decreto 107 con el que se nombra a Luque Lecaro como coordinador de las empresas públicas y el decreto 163 con el cual mutiló la ley de empresas públicas. Sí, compañero Velasco, la ley no era nueva, pero este decreto que mutilaba y que le acreditaba a Luque Lecaro poder estar a cargo de las empresas públicas, este sí es responsabilidad del presidente Lasso. Por eso, ante el informe que hoy se ha leído y al no estar de acuerdo en lo que mayormente se ha expresado con mis compañeros de bancada, vamos a ingresar las observaciones correspondientes para que sean analizadas por los comisionados como corresponde, antes de aprobar que esta comisión de fiscalización conozca, analice, valore las pruebas que todavía constan y que entiendo mi compañero Combs ya habría ingresado la moción correspondiente. Gracias. En virtud de las motivaciones hechas por los asambleístas Cuero y Molina, y con el objetivo de fortalecer, es decir, este informe, de tener un equilibrio, considerando que no recoge precisamente la parte medular que tiene que ver con la responsabilidad política, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento una moción a fin de que sustituya integralmente los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del informe borrador que ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la comisión. Y en su lugar, señor presidente, mociono se incorpore el texto que he enviado adjunto por DTS. Realizados los cambios, el señor secretario se deberá adecuar la numeración conforme a las normas de técnica legislativa. Insisto, señor presidente, en apego al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito se dé lectura a través de la Secretaría y se tome votación para incorporar nuestras observaciones, señor presidente. Colega Combs Córdoba, estamos en debate de una moción y no podemos conocer otra moción. Le ruego, señor secretario, que lea el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente, con su autorización, artículo 136 de la discusión de las mociones. Mientras se discute una moción, no podrá presentarse otra, sino en los siguientes casos. Sobre una cuestión previa, conexa de lo principal en razón de la materia, exige un pronunciamiento anterior, para que el asunto pase a una comisión especializada, para que se suspenda la discusión, o para modificarla o ampliarla previa aceptación del proponente. Está absolutamente claro. Si no hay más intervenciones sobre la moción presentada por la colega Ana Belén Cordero. Colega Presidente, Bruno punto de Segovia. información, por favor. Presidente, Colega Bruno Segovia, colega Marco Troya. Presidente, un punto de información he Punto de pedido. por información, asambleísta Cuero. favor. Gracias, presidente. Presidente, el colega Combs Córdoba no ha pedido que se vote otra moción. El colega Combs Córdoba lo que ha hecho es poner en conocimiento que hay aportes, ¿sí? Y que si esta moción que ha sido presentada por la señora Cordero, por la abogada Cordero, no tiene la aprobación, lo lógico es que se vote la otra moción. Pero, aquí lo importante, nosotros estamos ingresando, presidente, una serie de aportes para que se tomen en consideración. Eso es lo que está haciendo el colega Combs Córdoba, por favor. Perfecto, coincido con usted. Como ustedes ya han leído el dictamen, el informe vinculante del señor Procurador General del Estado, es potestad del presidente de la Comisión de Fiscalización. No, ahí tiene un error de interpretación, presidente. A ver, pero déjenme acabar. Vamos a incorporar, si ese es el criterio, todos los aportes. Pero vamos a votar una moción que está presentada y está abierto el debate, la moción de la colega Ana Belén Cordero.